Nadie ha mencionado la inteligencia, pero bueno, es parte de todo, ¿verdad? Hubo un momento en el que algunos creían que la clave para tener éxito en la vida era la inteligencia, pero es decir, el IQ, ¿verdad? Que se menciona así. Sin embargo, ahora ha cambiado todo eso, incluso se habla hasta de las inteligencias múltiples, ¿verdad? De que abarca muchísimas cosas, pero uno de los elementos clave importantes para alcanzar la voluntad de Dios o caminar con Dios o vivir de acuerdo a los principios bíblicos es el dominio propio. Por eso es que el dominio propio esta mañana vamos a estudiarlo así. Hay varios versículos, muchos versículos que usan el sustantivo dominio propio. Para hacer la diferencia, bueno, pues hay sustantivos o nombres, hay verbos y hay adjetivos. Particularmente, bueno, lo que más se repite cuando hablamos del dominio propio, obviamente es el sustantivo, el nombre, que se llama algo que se llama dominio propio. O, ¿cómo dice tu versión? Se me va el nombre ese. Control propio, que no se me olvide. Control propio también, y tiene que ver con esto. Se usa el adjetivo allí en Tito, que tiene que ver con los obispos, dice en Tito 1:8. El verbo se utiliza en varios pasajes, solamente aquí, ahí puse 3 del Nuevo Testamento, y en Proverbios 16:32 también se utiliza el verbo, y una sola vez se usa el adverbio en Tito 2:12. Pero está relacionado con el dominio propio. Solamente repito otra vez, el nombre como sustantivo, allí sí hay muchos donde se utilizan, en Tito, y también una sola vez como adjetivo, lo vamos a ver. Y el verbo, interesantemente, el verbo solamente se utiliza una sola vez en el Antiguo Testamento, que tenga que ver con el dominio propio. Eso es interesante porque de pronto va a surgir la pregunta, ¿y por qué se menciona tanto en el Nuevo Testamento y una sola vez en el Antiguo Testamento? Obviamente en Proverbios, porque también se utiliza en la Septuaginta, pero creo que más adelante lo vemos también, pero en la Septuaginta se utiliza en uno de los libros que no son canónicos, es decir, que no tenemos en nuestras Biblias, básicamente así es. Entonces, viendo toda esta gama de donde se utiliza este sustantivo, dominio propio, como adjetivo, verbo y adverbio, vean que el sustantivo se escribe así como está allí. Ahorita lo pasamos a observar mucho mejor, pero ahí está, este es el sustantivo. Para leerlo allí, bueno, dice ek krateia, así como se lee, ¿verdad? Ek krateia, que es en griego, y bueno, disculpe que esté utilizando el griego para hacerlo así, pero es la mejor ilustración que tenemos para dominio propio. Muy bien, esta palabra que se traduce en español dominio propio, ek krateia, está formada por una preposición, que es la que aparece allí en, nada más que, bueno, por gramática se cambia esta letra se cambia a esta por la gramática, pero noten por favor que es una preposición y un sustantivo. Ahora, uniendo las dos tanto la preposición como el nombre, kratos, de ahí surge krateia. ¿Qué significa eso? Bueno, una forma de representar las preposiciones es usando un círculo. Por ejemplo, si usamos la preposición sobre, ¿dónde se pondría, si pusiéramos un puntito para la preposición sobre, dónde pondríamos el punto? ¿Dónde? Arriba del círculo azul, sobre. Si pusiéramos a la preposición bajo, ¿dónde lo pondríamos? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Otra que sea más complicada. Por, ¿dónde ponemos? Por, ¿ah? Por es más bien como atravesar, por, así. Entonces, sería como, no un punto, sino una línea, ¿verdad? Que está atravesando. Otra preposición. Bueno, en español se dice alrededor, ¿verdad? Pero en griego es pi. Alrededor, pues ahora sí, alrededor, ¿verdad? Y en,
que es la preposición que está usándose aquí, sería en el puro centro. En. Interesante esto porque cuando dice, por ejemplo, en la Biblia que estamos en Cristo, está usando la preposición en griego. En Cristo, ¿qué quiere decir? Imagínense, ¿no? Que es como si Cristo fuera el círculo azul y nosotros en el puro centro. Entonces, cuando dice Pablo, estamos en Cristo, no te preocupes. ¿Capta? Protegido por Cristo, sumergido en Cristo, no hay nada que nos cambie, etcétera. Bueno, aquí es en el puro centro y Kratos es como fuerza, es poder, es dominio, es el dominio propio. Esto es para pregunta para ustedes. ¿Qué es el dominio propio? Ya con esas indicaciones que les di. ¿Es que, perdón? El centro de nuestra fuerza, bueno, va cercano. ¿La esencia de qué? Ok, más o menos ahí va la idea. Una fuerza interior, porque este Kratos, poder, fuerza, dominio, está adentro, en el puro centro, digamos, de nuestro ser en este caso. Es la fuerza interior, eso está bien. Otro, ¿qué es el dominio propio? No sobre, porque es la preposición es en, ¿verdad? Sino sería poder en nosotros. Esta es otra descripción del dominio propio. Muy bien. ¿Alguna otra idea que les parezca interesante? Muy bien, muy bien. Tiene mucho que ver con eso, el control de ese poder interno que ya está ese poder. De hecho, cuando vamos a hablar de las diferentes descripciones que se dicen de qué es el dominio propio, en la Biblia se traducen, por ejemplo, templanza, continencia, cordura, sobriedad, abstenerse como verbo, moderación también, y la tuya esa no la había visto antes, ¿cómo es? Control propio, bueno, más o menos ahí aparece, pero control propio, dominio de sí mismo, dueño, amo, señor de mí mismo, autocontrol, control propio, fuerza interior, es una virtud de quien domina sus deseos y pasiones. De hecho, el dominio propio se va a enfocar hacia, dependiendo de dónde se esté utilizando. Por ejemplo, si es dominio propio para las pasiones, bueno, tiene que ver con esa fuerza interior que se manifiesta para controlar las pasiones, los deseos. Si es para la comida, por ejemplo, bueno, es la fuerza interior que vamos a utilizar para no comer de más o algo así. Entonces, por eso es que en este caso, este autor dice, es la virtud de quien domina sus deseos y pasiones, pero es porque está enfocado hacia el dominio de las pasiones, como por ejemplo cuando Pablo le habla a Timoteo que se controle, especialmente sus apetitos sexuales. Entonces, ¿cómo describiríamos el dominio propio? Pensando en lo que hemos estado mencionando. Y aquí propongo dos descripciones más que definiciones, porque están muy largas para que sean definiciones, pero quiero describir con esto el dominio propio. Esto es por todo lo que estuvimos comentando y viendo versículos, decimos, es el acto de mantener la fuerza interior en acción para controlar con firmeza, porque otra vez el dominio propio es fuerza, es poder, es autoridad, no es algo débil, es algo que se aplica con fuerza, por eso es con firmeza todos los deseos internos o externos. Es decir, sentir, tener un mal pensamiento, por ejemplo, no. La fuerza interior se aplica para controlar eso. Luego dice, o externos, bueno, quiero golpear a alguien. No, pero eso hay que con la fuerza interior controlarlo. Ya sean descritos como buenos o malos. Por ejemplo, si tengo hambre y tengo el deseo de comer algo, pero digo, no, eso ahorita a esta hora no lo debo de comer antes del alimento principal o qué sé yo. O sea, no es malo tener ese deseo, es algo bueno, pero por la fuerza interior lo controlo. Y si es malo, bueno, pues
Si es algo que me hace daño, por ejemplo, una coca bien fría con tanto calor, y usted es diabético, no, pues control, ¿verdad? Dominio propio de algo que sí es malo, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Y aquí está la clave para hacer la diferencia entre una fuerza interior que toda la humanidad puede tener y el creyente. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que leímos al principio Gálatas 5, 22 y 23, porque la clave para entender el autodominio, el autocontrol, el dominio propio es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Eso va a hacer completamente la diferencia de alguien que no es creyente, por ejemplo, o que no tiene al Espíritu Santo, y alguien que es creyente. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que no se controla? Y esta ya es pregunta para nosotros, para ver si captamos la idea. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que no se controla y un incrédulo que no se controla? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que no se controla y un no creyente que no se controla? Ok, muy bien. ¿Por qué no tiene excusa? Exactamente. Esa debería ser como la clave de nuestra vida. Un creyente que no se controla está desobedeciendo al Espíritu Santo. Y un no creyente que no se controla, pues no tiene al Espíritu Santo como para decir lo está desobedeciendo, ¿no? Simplemente él no está aplicando la fuerza interior que él sí tiene, porque todo mundo tiene fuerza interior. La diferencia va a estar en el creyente que esa fuerza interior debe estar controlada por el Espíritu Santo. Por eso hablamos de esto, con la ayuda de Dios el Espíritu Santo. Por eso es que la descripción siguiente me ayuda para cerrar lagunas que están en la primera descripción. Es la administración adecuada con la ayuda de Dios el Espíritu Santo de los pensamientos, acciones y pasiones cuando consideramos que la mejor decisión es postergar la gratificación para alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida en las circunstancias que sean demandadas. ¿Cómo es que puedo andar bajo la voluntad de Dios? Lo que tú decías, andar en la voluntad de Dios, caminar con Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el dominio propio. El dominio propio, dado que el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a guiar a andar precisamente en ese punto. Así que preguntando esto, ¿qué podemos aprender para nuestra vida acerca del dominio propio? ¿Qué podemos aprender acerca del dominio propio para nuestra vida? Es pregunta para ustedes. Muy bien. Lo que decía es que tenemos al Espíritu Santo, no hay excusa para no controlarnos, no hay excusa. Y decimos controlarnos por la idea de la acción, ¿verdad? De la fuerza interior, pero realmente es el Espíritu Santo el que nos controla o algo así. Pero no hay excusa, es cierto. ¿Otra? Ok, es una decisión personal y eso tiene que ver, por ejemplo, con cuando dice ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso en Efesios o Gálatas? No sé en qué pasaje está, pero es una decisión personal. No es que el Espíritu Santo viene y me toma como un autómata y no, es una decisión personal, ¿cierto? ¿Qué más aprendemos del dominio propio? Hasta ahorita. Así es. Así es. Y vea, mencionó algo importante cuando dice Pablo a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando no aplicamos el dominio propio otra vez en cualquier área de nuestra vida, estamos apagando al Espíritu Santo. Es como decirle, no me estés molestando o algo así, porque Él me va a ayudar a salir adelante de esto. Obviamente siempre va a haber esa lucha, ¿verdad? El apóstol Pablo lo describe muy bien en Romanos 6 y capítulo 7 también. Así que el dominio propio tiene muchas aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios 16:32, y es
repito aquí, es el único versículo en el Antiguo Testamento que, aunque aparece dominio propio aquí como verbo, el único, no hay más. Y la pregunta queda en el aire, todavía no la respondemos, pero ¿por qué creemos o por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento se usa tan poquito el dominio propio como escrito, ¿verdad? Que ahí está escrito, porque sí vemos en los personajes que algunos sí aplicaron el dominio propio, otros no, pero sí vemos que se aplica. Pero ¿por qué se escribe tan poco? Bueno, aquí dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese, siguiendo un paralelismo entre la primera línea y la segunda línea, y subrayé lento para la ira y domina su espíritu, porque el que es lento para la ira es similar al que domina su espíritu. Interesantemente, y no sé si alguien me pudiera ayudar con esto, pero por ahí si lo escucha o lo investiga, pero hay una metáfora hebrea para hablar de alguien que es lento para la ira, y se dice que es de nariz larga. Es así como si alguien dijera, oye, tú eres lento para la ira. Es como si le dijeran, oye, tú tienes la nariz larga. Vean la metáfora, no la entiendo. Si alguno de ustedes ahí en sus lecturas de pronto la entienden, mándenme un mensajito ahí de, esto es porque... Los judíos entendían que el humo venía desde el estómago, entonces se manifestaba como humo. Al tener la nariz larga, salía más lento, tardaba más. Sí, pues, mira, eso está interesante. Sí, sí, sí. Me abriste el entendimiento. Es cierto, tiene sentido, porque yo decía, ¿por qué nariz larga? Era la metáfora para decir, eres lento para la ira. Sí, sí, ese está interesante. Ok, lento para la ira, del nariz larga, con el que domina su espíritu. Y dice, el poderoso, el que toma una ciudad. Vean la comparación que está haciendo de un guerrero que toma una ciudad, el poderoso, el valiente, pero vea la primera línea, dice, mejor es que un guerrero, que alguien que toma una ciudad, que el que domina su espíritu, mejor es que un guerrero. ¿Por qué habla de eso? Porque, bueno, otra vez se está enfocando aquí de controlar el temperamento, el autocontrol, el gobernarse. Y por favor, búsquenme Santiago 1, 19 al 20, un pasaje muy conocido, pero para que lo recordemos. Santiago 1, del 19 al 20, ¿qué dice? El que lo tenga, ¿lo tienes? Adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no busca la justicia. Todo hombre que sea tardo para airarse, porque esto no es la justicia de nuestro Dios. Así que aquí se exalta el autodominio, el autocontrol sobre aquel que es un guerrero en esto. Otro pasaje, bueno, no otro pasaje, pero quiero hacer notar aquí, y aquí es donde la siguiente pregunta que dejé en el aire, de cuál es la diferencia entre alguien que tiene dominio con alguien que no tiene el dominio, aunque ya le hemos estado respondiendo, alguien que tiene al Espíritu Santo y alguien que no tiene el Espíritu Santo. Entre los griegos, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, el dominio propio era lo más importante para el ser humano. Y dos grupos que se orientaban hacia básicamente exaltar el dominio propio eran los estoicos y los ascetas. Los estoicos eran aquellos que decían que somos libres para controlar todo. Sobre todo controlarse a sí mismo, controlarse. Los estoicos. Los ascetas hablaba de refrenarse de todo lo que se proponía como placentero. Ellos era como controlarse para todo lo que producía placer, básicamente el asceta. Entonces era superior esto cuando lo hace sobre sí mismo.
¿Cuál es la diferencia entre un estoico y asceta, que tienen como centro el dominio propio, con un creyente? Un creyente, por supuesto que puede aplicar el estoicismo, porque es parte de la filosofía de la vida, digamos, y aún así puede ser asceta. Pero ¿cuál es la diferencia entre un buen estoico, un buen asceta y un buen creyente? ¿Quién se lleva la gloria? Porque Muy bien. sabemos que cuando yo logro tener dominio propio, no es por mí, o sea, es porque Dios lo está logrando. Muy bien. El punto está ahí en quién es el que está recibiendo, sí, como lo mencionaste, la gloria, el honor en cuanto a esto. El estoico, él dice, yo lo he conseguido, yo lo he hecho. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cómo decía? Respondiendo a lo que él había hecho. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Por qué era Pablo el apóstol? Él decía, exactamente, decía él, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero él hubiera sido un excelentísimo estoico, me refiero a sin la presencia del Espíritu Santo. Él hubiera sido un gran filósofo estoico, pero cuando se convierte, se transforma su vida. Y dice él, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no soy yo, sino es Cristo en mí, el Espíritu Santo ahí. Esa es básicamente la diferencia de todo esto. Y esto desde la antigüedad se mencionaba este punto. Por ejemplo, en el libro del pastor de Hermas, que es del siglo II, más o menos ahí, los primeros cristianos hablaban acerca de esto, sobre qué clase de acciones que debemos ejecutar el dominio propio, y ahí se respondía esta pregunta. Sobre qué cosas, y es exactamente sobre lo mismo que hoy se habla. Este libro del pastor de Hermas, hubo un tiempo en el que se intentaba colocarlo dentro de los libros de la Biblia, pero hubo mucha discusión entre los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de los discípulos, son los padres de la iglesia. Hubo mucha discusión sobre hacerlo o no parte de los 66 libros. Bueno, hubieran sido 67, ¿verdad? Pero el punto es que dijeron no, él no. Pero allí en el pastor de Hermas, estamos hablando mitad del siglo II, o sea, 150 más o menos, está hablándose de eso, de que el cristiano tiene que ser controlado, autocontrolado en todo sentido. Y bueno, algunos padres decían, está prohibido leerlo en la iglesia. Bueno, vamos a hacerle caso a esos padres, de no leerlo, pero otros padres decían, no, sí, debe de leerse en la iglesia. Bueno, ahora no lo vamos a leer, pero si quiere leerlo después, adelante, el pastor de Hermas. Muy buenas indicaciones para todo eso. En Hechos 24-25, aparece otra vez el sustantivo, cuando Pablo está hablando con Félix y Drusila, su esposa ahí, y dice en el texto bíblico que cuando Pablo habló sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. ¿Por qué Félix y seguramente Drusila estaban atemorizados de eso? Bueno, primero, cuando él hablaba de la justicia, pues ellos, imagínense, ¿no? Sí eran los emperadores, pero sabían que la justicia iba a caer sobre ellos por la crueldad que ellos tenían. Dominio propio, pues Drusila tan solo era la tercera esposa que tenía y solamente la cambiaba casi por gusto, ¿verdad? Y el juicio venidero, pues ya saben, la justicia, la falta de dominio propio lo llevaba a cometer muchas injusticias también, así que segurito venía el juicio sobre él. Luego en Gálatas 5:23, el pasaje que leímos antes, bueno, allí está, aparece el dominio propio. Y la clave de esto es recordar que el dominio propio que se menciona aquí es parte del fruto del Espíritu Santo. No podemos separar entonces el dominio propio del Espíritu Santo. Por eso es diferente al ascetismo y al estoicismo, como ya habíamos mencionado, de uno u otro. Que por cierto, el estoicismo, lo que hace esta filosofía de vida de los del estoicismo, hace buenos hombres y buenas mujeres. Buenos hombres y buenas mujeres.
pero como dijo el Señor Jesús al joven rico, una cosa te falta, ¿verdad? Y falta el Espíritu Santo. Para el estoico, las 4 fortalezas de la personalidad son la templanza, dominio propio, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Eso era. Pero para el creyente, solo, todo esto queda solo funcional cuando está bajo el poder de Dios, el Espíritu Santo. Básicamente es eso. Luego, en 2 Timoteo, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra vez, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otra vez aquí encaja en esta capacidad interna que Dios, el Espíritu Santo, nos da a nosotros para tomar decisiones prudentes, conductas prudentes, de buen juicio. En 1 Corintios 7:5, aquí habla de, aquí es un antónimo de el dominio propio. No aparece propiamente la palabra, pero de dominio propio, pero es el antónimo, falta de dominio propio. Y otra vez nos habla de lo peligroso que es no aplicar el dominio propio, sino quedarnos sin control, ser incontinentes y también con ser intemperantes. Cuidado con eso también. En Tito 1:8, a una descripción, este es un adjetivo del obispo. Vean aquí cómo se usa ya como adjetivo. Antes bien, el obispo debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y cuando habla de un dueño de sí mismo, quiere decir que es algo que se nota ante los demás. Por eso habla de que es como si de pronto dijeran, él es un maestro en dominarse en X o Y circunstancia. Alguien que domina, es autocontrolado, que aplica todo eso. Y esto, primera a los Corintios 9:25, dice, todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. Se abstiene, aquí se aplica otra vez el verbo, y el verbo, usted recuerda que describe la acción. Se abstiene de todo ello. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es la fuerza interior que controla lo exterior. Bueno, aquí la imagen lo dice, ¿verdad? Un atleta, más allá de que un atleta les guste o no, pero para llegar a ser atleta y competencia de Juegos Olímpicos, bueno, ahí está, le llamaban el hijo del viento hace muchos años. ¿Cómo se llama? Lewis, sí. Entonces, ahí está él. Él bueno, no vi su entrenamiento, cómo lo hace, pero de eso está hablando el apóstol Pablo. Como un atleta, dice, se abstiene de todo, con tal de, otra vez, aplica el dominio propio con tal de alcanzar algo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar en nuestra propia vida? Pedro también lo menciona, el dominio propio. Interesantemente, Pedro lo menciona como una escalera, porque dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, como una escalerita ahí. Es la famosa escalera en la vida espiritual, en donde si no está ese peldaño de dominio propio, imagínense, ¿no? Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, pues es que no tengo dominio propio, pues entonces no hay perseverancia, porque pues es lógico, no hay piedad tampoco, no hay fraternidad y no hay amor. Se derrumba la vida espiritual sin el dominio propio. De ahí lo tremendo de nuestra propia lucha espiritual. Hemos exaltado el dominio propio. ¿Existen algunos peligros? ¿Cuáles son los peligros del dominio propio? Ok, la vanagloria, eso es interesante, porque otra vez, cuando alguien vea que nosotros somos autocontrolados, que tenemos dominio propio, no ven al Espíritu Santo que nos está hablando acá o nos está impulsando, no lo ven, ven nuestras acciones. Oye, qué bueno eres para levantarte todos los días a las 5 de la mañana, orar, leer tu Biblia.
Sí, gracias. O contestamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero por dentro estoy diciendo, pues flojo, levántate. ¿Cómo? Vean, eso es un peligro. ¿Verdad? La vanagloria. ¿Otro peligro? La soberbia. Va muy parecido a eso también, ¿verdad? Sí, de pronto caminar como si flotáramos porque pues tenemos tanto dominio propio que lo hacemos. ¿Otro peligro? ¿El qué? Ah, el legalismo, sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque pues, oye, si yo soy buen cristiano porque ves que tengo dominio propio y tú qué tal, tienes que hacer lo que yo hago, ¿verdad? Lo que yo hago, porque así funciona esto, así funciona. Y de pronto empezamos a imponer todo y caemos en el legalismo, es cierto. Bueno, ahí tengo algunas ideas, el perfeccionismo, obviamente, porque como tengo que hacer todo controlado, todo bien, el perfeccionismo eso es lo que hace, creerme un superhombre o una supermujer, otra vez el ascetismo, estoicismo, olvidarnos de que el Espíritu Santo está con nosotros y solamente enfocarnos en nuestra fuerza interior, digamos, humana, el legalismo, ya lo mencionamos, y también el orgullo, es cierto. Otra pregunta, ¿dónde podemos ejercer dominio propio? ¿Dónde podemos ejercer dominio propio? Por ejemplo, muy bien, en el carácter, en la ira, ¿en las qué? En las tentaciones, por supuesto, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿En qué otro? Ok, en las áreas más débiles, eso ya sería personal de cuál es mi área débil y ahí comenzar a trabajar con eso, eso es bueno. De hecho, es una propuesta, ¿verdad? Cuando decimos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ok, ¿cuál es tu área más débil? Porque se supone que es fruto del Espíritu, todas deben de estar en nuestra vida. Pero ¿cuál es la más débil? Pues comienza con la más débil y implica el dominio propio, ¿sí? ¿Algo más? ¿Dónde podemos ejercer dominio propio? ¿En qué? En nuestra mente, clave, dominio propio, eh, seguir el consejo de Calimán, ¿verdad? El que domina la mente lo domina todo, pero ese es Calimán, el Espíritu Santo es clave para nuestra vida. Y en la comida, así es, también hay que tener cuidado ahí, dominio propio, dominio propio. Eh, En la lengua, el apóstol Santiago habla mucho acerca de eso, control, autodominio en la lengua, así es. ¿Y alguna otra idea? Aquí tengo algunas. Bueno, en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, disciplínate para la piedad, disciplínate. Y discúlpeme que lo ponga en griego, pero tiene mucha enseñanza, porque en griego, disciplínate es gumnase, gumnase. ¿Le suena en el español? Gumnase, casi te translitera. ¿Eh? Golosina, bueno, no, más o menos, se parece, ¿verdad? Pero no. Gimnasia, gimnasio, gimnasio. De ahí viene la palabra gimnasio, gimnasio. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, métete al gimnasio espiritual. Dice, disciplínate para la piedad. ¿Usted cree que orar es fácil? Es decir, voy a orar todos los días a las 8 de la mañana. ¿Sí? Voy a leer la Biblia todos los días, no sé, de 7 a 8 de la noche. Ajá. Es meterse al gimnasio. Así como, ¿cuántos no ponemos como propósito de año nuevo meternos este año en el gimnasio? No es tan fácil. No es tan fácil, ¿verdad? Por para para ser atletas, pues, ¿no? No es tan fácil, no todo el mundo lo haría. Eh, Generalmente a principio de año nuevo, los gimnasios les va muy bien, ¿verdad? Ya a mitad de año ya no muy bien. Y a finales de año, pues ya están en números rojos algunos, ¿verdad?
pero saben que en enero se van a recuperar, porque todos tienen el propósito, no, sí, ahora sí, pues en la vida espiritual es lo mismo. Ahora sí, el próximo año voy a leer mi Biblia toda este año. Empezamos así. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, disciplínate, es decir, métete al gimnasio espiritual, porque es clave eso. También en 1 Timoteo, que aquel que no atiende a la familia, dice, niega la fe. Y vea lo que sigue ahí. ¿Es peor que? O sea, oye, como si no tuvieras al Espíritu Santo. ¿Qué no tienes al Espíritu Santo? Para controlarte, está el Espíritu Santo ahí. Y obviamente el trabajo, puse ahí relación con Dios, familia, trabajo, porque son aspectos clave en la vida, pero Eclesiastés 4:6 dice, más vale tener una mano vacía de trabajo y otra llena de trabajo, no las dos llenas de trabajo, no, debemos de tener cuidado con eso también. Algunos aspectos generales para ejercer dominio propio. Primero, administración personal, nos ayuda en cómo nos estamos administrando generalmente. El dominio personal, así como ya vimos en Gálatas 5, 22, 23, no va solo, y tampoco en Pedro, no va solo. Hay una cadena dentro de aplicación del dominio propio. Igual en nuestra vida interna, comienza con esta cadena interna de órdenes. Primero, la emoción, surge la emoción, ya sea de quiero hacer algo, bueno o malo, quiero hacerlo algo, pero eso lo tengo que sujetar a mi voluntad. Y esa voluntad tiene que trabajarse en mi mente. Y esa mente tiene que ser aconsejada por mi conciencia o el Espíritu Santo que está allí también. Y eso entonces forma mi carácter. Es como una cadenita. No es de que voy a tomarme una pastillita de dominio propio. No, va todo encadenado. Todo tiene que estar así. La sumisión propia, igual. Tenemos que trabajar en nuestra vida sumisos. Y casi termino con Pablo, aquí en primera a los Corintios, con Pablo. En primera Corintios capítulo 9, versículo 24, 27. Alguien que me lea este pasaje. Primera a los Corintios 9, 24 al 27. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién lo tiene? Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir incorruptible, pero nosotros un incorruptible. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta de esta manera, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahí está. Pablo aplicando el dominio material como espiritual también. Así que propongámonos practicar el dominio propio. Hay que saber actuar esperándonos, todo tiene su tiempo. Imagínense que estamos ante una decisión. Tranquilo, espérate, todo tiene su tiempo. Busqué versículos que pudieran apoyar la idea que estoy transmitiendo. Enfócate en lo que tienes que hacer. Hay que checar todo lo que está a tu alrededor. Discierne lo que vas a hacer. Ve cómo es que lo tienes que hacer. Paso por paso, etcétera. También tenemos que aprender a controlarnos, a frenarnos, a darnos cuenta de que hay salidas, no la inmediata, pero hay otras. Hay que aprender a alejarnos del problema o de la decisión que estamos haciendo y hay que buscar consejeros. Apóyate en otros. Todo esto en conjunto nos ayuda para tomar una buena decisión y aplicar dominio propio. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Acerca del dominio propio.
Así es. Dominio propio. Muy bien. Christopher, ¿qué aprendiste hoy? Mientras piensas, Midori te ayuda. ¿Qué aprendiste hoy, Midori? Que el dominio propio es una decisión que tenemos que tomar cada día y entender que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para poder ser sabios en cada decisión que tomamos. Como hoy le decía que algo que está muy de moda es pasar casi todo el tiempo en las redes sociales. Tener dominio propio ahí también siento que es un área en la que jóvenes batallan más, como el que vas deslizando y se te van a ir 2 horas, 3 horas. Entonces también recordar que tenemos que pasar tiempo en la palabra. Ok, muy bien. Tienes mucha retención. Muy bien. Pusiste atención, muy bien. ¿Ya? ¿Qué? El dominio propio es algo que necesitamos en nuestra vida cotidiana porque mucha gente está nomás en las redes sociales y necesitamos también aprender algo de Dios y debemos tener dominio propio para enfocarnos en lo de Dios y de todo eso. Ok, muy bien. Eso es disciplínate para la piedad, ¿verdad? O sea, enfocarnos en Dios y es muy bien. Por último, ¿alguien más que aprendió algo? Sí. Pues como para toda la vida, Dios a lo que nos manda nos equipa primero, ¿no? Tenemos la herramienta indispensable para el dominio propio del Espíritu Santo. Y 2, que si yo no estoy teniendo control del dominio propio en mi vida, pues es un indicador de que no voy a estar en el Espíritu Santo o Dios lo desea. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a terminar en oración. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda el propósito de nuestras vidas y también que tu Espíritu Santo nos guía a seguir adelante en nuestra vida espiritual. Bendícenos, ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.